de la especialidad de cardiología. Pero para nosotros poder derivarlo a cardiología, eh, debemos conocer, tener conceptos generales de qué consiste esta enfermedad, ya que esta enfermedad que les voy a hablar, que es el cor pulmonale crónico, es una consecuencia de enfermedades respiratorias crónicas y también por la hipoxemia. Estoy como proceso respiratorio, así que a veces se va a entrecortar mi voz, por si acaso. Ya, vamos a proyectar. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Como había mencionado, vamos a hablar de cor pulmonale. Esta exposición se ha basado en la revisión del Up to Date actualizado en mayo de 2022. Entonces, la hipertrofia y la dilatación del ventrículo derecho posterior a la hipertensión pulmonar se encuentra en un alto porcentaje de pacientes respiratorios crónicos, por ejemplo, la enfermedad pulmonar difusa terminal. Ya habíamos hablado anteriormente de los 5 grupos de hipertensión pulmonar. Para esta exposición, el grupo importante de hipertensión pulmonar que va a generar el cor pulmonale es el grupo 3. Entonces, ¿qué es el cor pulmonale? Es cuando va a haber una estructura alterada o deterioro de la función del ventrículo derecho, causada, es decir, como una complicación de la hipertensión pulmonar, del grupo 3. Esto es para recordar el cuadro de la clasificación de hipertensión pulmonar, ¿no? Y tenemos el grupo 3, que eh, las enfermedades explicadas en ese grupo son enfermedades obstructivas crónicas, restrictivas, otras enfermedades mixtas que tengan los dos patrones, por ejemplo, un paciente con enfisema y también fibrosis pulmonar, hipoxia sin tener una enfermedad pulmonar, como les habré mencionado muchas veces cuando hemos tenido práctica. Desaturar, tener el nivel de oxígeno bajo, no es sinónimo de enfermedad pulmonar. No, hay muchas causas que bajan el oxígeno. Pero en este cuadro, la que se refiere sobre todo, es hipoxia asociado a la altura y otros desórdenes del desarrollo del pulmón. Entonces, los pacientes del grupo 3 generalmente tienen presiones leves a moderadas con una presión de la arteria pulmonar media de 20 a 35. En esta revisión, lo que he visto en comparación de la otra exposición de hipertensión pulmonar es que ya están considerando que la hipertensión pulmonar sea a partir de 20 y no de 25. Bueno, menos del 5% tiene hipertensión pulmonar grave, que es típica más bien no del grupo 3, sino del grupo 1, hipertensión arterial pulmonar. La del grupo 3 suele ser frecuente en los adultos mayores. En un estudio de individuos iguales o mayores de 65 años, el 14% tuvo hipertensión pulmonar del grupo 3, el 28% del grupo 2 y 17% mixta. Acuérdense que en general
El grupo de hipertensión pulmonar más frecuente es el grupo 2. En cuanto al EPOC, se ha visto que la hipertensión pulmonar asociada a EPOC se presenta más frecuente cuando hay hipoxemia, hipercapnia y obstrucción del flujo de aire, es decir, un EPOC avanzado. Un estudio encontró hipertrofia del ventículo derecho en 40% de los pacientes con un volumen expiratorio forzado en un segundo, menos de 1 litro, y el 70% con un BEF1 menos de 0,6. Igual en la enfermedad pulmonar intersticial, mientras más avanzada sea, más riesgo de presentar hipertensión pulmonar. Oscila su frecuencia entre 30 y 90%, al igual que los pacientes con EPOC. La hipertensión generalmente es leve a moderada y rara vez graves. Dentro de este grupo tenemos el FPI, que es la fibrosis pulmonar idiopática, donde encontraron que una presión arterial pulmonar media de 25 a más estaba presente en el 8 a 15%. Casos avanzados, 30 a 50%. Y en etapa terminal, más del 60%. Aquí también tenemos las enfermedades del tejido conjuntivo. Por ejemplo, el otro día, hace un mes, tuve una paciente con artritis reumatoide de 33 años más o menos y había hecho hipertensión pulmonar sin compromiso pulmonar, ¿no? El cardiólogo lo catalogó como una hipertensión pulmonar moderada. Ok, pero ya sabemos que las enfermedades de tejido conjuntivo también atacan al pulmón y algunos pacientes van a desarrollar enfermedad intersticial pulmonar y podría presentarse la combinación de hipertensión pulmonar por la enfermedad de tejido conjuntivo y también por la enfermedad intersticial presente. En los pacientes con esclerosis sistémica, tiene un rango de 10 a 15% de presentación. En cuanto a las neumoconiosis, no hay datos porcentuales específicos para asociados a hipertensión pulmonar. Pero se sabe que los pacientes con esta patología pueden presentar hipertensión pulmonar y empeorar su cuadro clínico. También tenemos pacientes con apnea obstructiva del sueño. Los estudios sugieren 20 al 30%. Y hay que ver que solamente el paciente puede tener apnea del sueño, puede también tener otro tipo de enfermedades. Generalmente es leve. Ahora, si el paciente tiene el síndrome de hipoventilación por obesidad, la prevalencia aumenta. Yo cuando veo llegar un paciente gordo, con obesidad mórbida, a mi consultorio, generalmente, bueno, en la mayoría de los casos, va a desaturar, ¿no? Porque ahí ya implica no solamente la hipoventilación, ¿no? Y la apnea del sueño que pueda presentar, implica la movilidad de la caja torácica, ¿no? Tiene un buen compliance, implica si tiene poliglobulia, ¿no? Que generalmente este tipo de personas con ese fenotipo pueden asociarse. Así que si alguno está con obesidad, sería mejor que sea un chequeo. Pacientes expuestos a la gran altitud, o sea, todos nosotros. Se define como más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. No hay datos de prevalencia, muchos datos sobre esto, y lo definen por la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña cuando tiene una presión arterial pulmonar media de 30
milímetros de mercurio a más. Sugieren una tasa del 5% o más. Ok. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando tenemos ese factor de riesgo, el grupo 3? Va a haber una vasoconstricción pulmonar hipóxica con remodelación del lecho vascular pulmonar. Esto se ha estudiado más sobre todo en pacientes con EPOC, ¿no? La vasoconstricción pulmonar hipóxica es un mecanismo normal, ¿no? Sino que los que tienen la hipoxia crónica y estas enfermedades lo tienen con mayor intensidad. Este mecanismo lo utilizábamos para limitar el flujo sanguíneo a los alvéolos hipóxicos y preservar la coincidencia entre ventilación-perfusión para que haya un adecuado intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar. La hipoxia alveolar, como hipoxemia arterial periférica, es decir, ya sea daño en el alveolo o daño en el vaso sanguíneo, pueden contribuir a la vasoconstricción pulmonar hipóxica. En particular, a la hipertensión pulmonar asociada a gran altura. Su efecto sobre la presión vascular pulmonar depende de la duración de la hipoxia, ¿no? Porque, por ejemplo, los turistas que vienen por unos días provoca una vasoconstricción inmediata a la arteria precapilar que parece estar mediada por la señalización mitocondrial y los canales iónicos de las células del músculo liso y puede revertirse con la oxigenoterapia. Este tipo se puede observar en pacientes que desarrollan hipoxemia intermitente también, en apnea obstructiva del sueño o insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Ahora, el aumento puede confundirse con una hipertensión pulmonar preexistente, sí, pero con frecuencia se resuelven al valor inicial después del tratamiento de la causa subyacente de la hipoxemia. Ahora, la crónica, de días, semanas, meses, años, va a causar una vasoconstricción pulmonar por diversos mecanismos y generalmente es parcialmente reversible, ¿no? Por ejemplo, tengo pacientes que han vivido acá en Puno su infancia, su juventud, se fueron a Lima a estudiar la universidad, después regresan, ¿no? Ya profesionales, de familia, y de la familia, ese paciente que era nativo de acá, él es el que hace un cuadro de insuficiencia respiratoria, puede presentar edema pulmonar, ¿no? Presenta una readaptación, se llama el síndrome de readaptación, ¿no? A veces están con una semana con hipoxemia. A ver, los mecanismos por los cuales la hipoxia crónica induce vasoconstricción incluye, uno, el óxido nítrico, que es un vasodilatador, está disminuido por la disminución de la producción de la óxido nítrico sintasa endotelial y el aumento de la inactivación mediada por la hemoglobina. También hay aumento del calcio libre intracelular que hace que los músculos lisos de la arteria pulmonar se contraigan y produzcan vasoconstricción. También tenemos aumento de la actividad de la fosfolipasa A2-citosólica, que va a liberar ácido urquidónico, y este al ser metabolizado por ciclooxigenasas y lipoxigenasas en varios eucosanoides vasoactivos diferentes que incluyen la prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Hay un aumento de expresión de la endotelina 1 que resulta en vasoconstricción, proliferación de células musculo liso y depósito de
matriz. La remodelación vascular con el tiempo se vuelve patológica. ¿Qué va a haber en cambios? Va a haber neomuscularización distal de las arteriolas, engrosamiento de la íntima, hipertrofia de la media. Depósito anómalo de colágeno en la denticia y se cree que va a haber una remodelación obliterante que va a conducir a menos vasos sanguíneos periféricos y en consecuencia una resistencia vascular periférica que se observa en la hipertensión pulmonar. En grado variable, la enfermedad de cada individuo es reversible, puede explicar en parte por la progresión a hipertensión pulmonar grave, que es impredecible en pacientes con EPOC. Otros mecanismos, los polimorfismos genéticos, se ha visto que en los pacientes con EPOC que tienen hipertensión pulmonar se asocia más con cuando tienen presente el gen del transportador de serotonina LL. El óxido nítrico, prostaciclina, bromoxano, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento endotelial vascular pueden también desempeñar funciones importantes en esta patogenia asociada a enfermedades pulmonares crónicas. ¿Qué se ha visto en las enfermedades pulmonares intersticiales? Destrucción vascular por fibrosis parenquimatosa progresiva, inflamación vascular, fibrosis perivascular, angiopatía trombótica, disfunción del endotelio. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar idiopática puede tener también un fenotipo vascular anormal caracterizado por perfiles de expresión génica aberrantes. Los anticuerpos antiendoteliales y otros procesos autoinmunes se han implicado en el desarrollo de hipertensión pulmonar asociada con enfermedades del tejido conductivo. Durante la evaluación de rutina de la enfermedad crónica o hipoxemia, los pacientes se someten a un historial y un examen físico y por lo general también se someten a imágenes, como rayos X, tomografía, pruebas de función pulmonar. ¿Cuáles pruebas de funcional tenemos? Aquí en Puno solo hay espirometría. Pero en sitios hospitalarios más complejos tenemos el DELCO, ¿no? Y la pletismografía. La pletismografía para evaluar volúmenes pulmonares y el DELCO para la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Y ocasionalmente, no siempre, cuando tenemos duda diagnóstica en cuanto a compromiso pulmonar, biopsia pulmonar. A ver, específicos para pacientes con enfermedad pulmonar o hipoxemia, los siguientes hallazgos deben incitar a considerar hipertensión pulmonar. ¿Cómo se presenta tu paciente pulmonar con hipertensión pulmonar con cor pulmonale? Disnea de esfuerzo o hipoxemia que no se explica completamente por el grado de enfermedad pulmonar parenquimatosa o la gravedad del trastorno de sueño, por ejemplo, ¿no? He tenido casos de pacientes que tienen su enfermedad intersticial alrededor, como decir, una fibrosis pulmonar que tienen un porcentaje de 5% de compromiso de ambos pulmones. Pero en la clínica el paciente está con saturación de 60%. Entonces, no voy a decir, no, este paciente como tiene un 5% de fibrosis pulmonar, tiene derecho a hacer su desaturación tan severa y no, normal, ya lo paso. No es así. Si estoy observando eso que no es compatible la proporción, tengo que hacer el descarte de hipertensión pulmonar y enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, yo a todos mis pacientes del grupo 3, sobre todo que son casos moderados y severos,
siempre los derivo a cardiología para probabilidad de ecocardiografía, ya que tener aparte del problema pulmonar asociada a esta patología vascular me va a cambiar el pronóstico, ¿no?, del paciente. Disminución rápida de oxígeno arterial con ejercicio. El paciente ya, bueno, en reposo, está saturando un 90%. Y le digo, bueno, va a hacer un test de caminata. Va a caminar esta distancia. Y cuando lo ves caminar, está con el saturómetro conectado y observas que empieza a bajar la saturación. De forma, ¿no?, que a los 10 pasos ya está bajo, ¿no?, que ya no puede seguir el paciente. Esa es otra característica. A un paciente que me tiene clínica sugestiva de falla cardíaca derecha, también, ¿no?, hay que sospechar el cor pulmonar crónico. Dolor torácico de esfuerzo, síncope, aumento de intensidad del componente pulmonar palpable del segundo ruido cardíaco dividido ensanchado, presión venosa yugular elevada, edema periférico. El electrocardiograma nos muestra desvío al eje al lado derecho, agratamiento de la aurícula derecha o hipertrofia del ventrículo derecho. La tomografía de alta resolución muestra arterias pulmonares agrandadas, atenuación de la vasculatura pulmonar periférica o agrandamiento del ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la anterior clase habíamos hablado que en la tomografía podemos medir el diámetro de la arteria pulmonar, del tronco de la arteria pulmonar. Si es mayor, igual a mayor de 30, nos está sugiriendo que puede tener una hipertensión pulmonar. Las pruebas de función pulmonar que habíamos mencionado, ¿no?, si hay una capacidad de difusión menos del 30%, pero en particular que esta disminuye de manera desproporcionada a la gravedad del defecto restrictivo obstructivo. O sea, tengo un EPOC leve, pero mi difusión es una difusión del monóxido de carbono es muy baja, es severamente disminuida, no voy a estar pensando, no, tengo que buscar más causas de lo que está pasando. La biopsia de pulmón es más para diagnósticos diferenciales de enfermedad pulmonar, no en sí de la hipertensión pulmonar, que podría revelarlo incidentalmente, pero no es necesaria ni se aconseja en el contexto de sospecha de hipertensión pulmonar. La ecocardiografía, importante, porque es el método porque generalmente hacemos el diagnóstico, porque no le vamos a hacer cateterismo derecho a todo el mundo. Entonces, ¿a quién le hacemos? A los pacientes del grupo 3, ¿no? Porque son pacientes realmente crónicos que van a seguirlos ustedes en el tiempo. Y para ver su evolución, pueden pedir esta herramienta a cardiología. Pacientes con enfermedad obstructiva, al menos moderada, o en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que necesitan oxígeno suplementario. El ecocardio se usa para detectar presiones sistólicas arteriales pulmonares elevadas, ¿no?, el PSP. Así también nos ayudará a identificar alteración en la estructura o en la parte funcional del ventrículo derecho. Y también nos diferencia si es que tiene compromiso del lado histrocardíaco, ¿no?, que sería en el grupo 2. Entonces, mencionan que no están bien descritos los puntos de cortes para decir leve, moderado, grave. Entonces, dan algunas recomendaciones esta revisión. Si la ecocardiografía respalda la hipertensión pulmonar leve con una presión arterial del sistólica pulmonar de 20 a 39 milímetros de mercurio en ausencia de cualquier otra etiología de hipertensión pulmonar, entonces la mayoría de médicos no van a proceder a cateterismo derecho, sino observan, hacen seguimiento del paciente. Si es moderada, de 40 a menos 60, o grave, de 60 a más, o tiene
chorro de insuficiencia tricuspidea más de 3 metros por segundo o dilatación o disfunción del ventrículo derecho. La mayoría de los expertos van a derivarlo a un centro con experiencia de hipertensión pulmonar. Si el ecocardio no revela hipertensión, generalmente no se realiza catetería, a menos que tenga la sospecha muy alta o síntomas inexplicables o hipoxemia. Otras pruebas que se deben hacer en el paciente con cor pulmonar es oximetría, o sea, saturación de oxígeno en la noche, polisonografía para el síndrome de sueño, camografía de ventilación, perfusión, o arteriografía o un angiotenco. La prueba de caminata de 6 minutos, que hemos conversado, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Bueno, cardiopulmonar lo hace el cardiólogo y el test de caminata de 6 minutos lo hace el neumólogo. ¿No? Me va a ayudar a distinguir el grupo 3 del grupo 2. Y estudios de laboratorio como el análisis de gases arteriales, el AGA, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un día a la semana que hago AGAs en cuanto para hacer los riesgos prequirúrgicos y mis pacientes que tienen una desaturación crónica. El ProNP. La resonancia magnética también puede ayudar a visualizar el corazón, pero no es siempre disponible en todos los centros hospitalarios. ¿A quién les vamos a hacer cateterismo derecho? Es la prueba estándar de oro, es la que confirma el diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero es invasiva. Tienes que tener un equipo de radiología intervencionista, ¿no? No, si ustedes van a ser cardiólogos, no lo van a ver eso aquí en Puno, por ejemplo. ¿No? Se tendrían que ir a un centro grande especializado como el ICOR, el Revaliati, que tienen una unidad de UCI-COR, y dentro de la UCI-COR, ¿cuántas camas tenían? Tenían como 8 a 10 camas. Tiene su propio espacio de radiología intervencionista, ¿no? Aparte de sus 30, 40 camas de cardiología normal. Entonces, ahí podrían ver cateterismo cardíaco derecho. La elección depende de factores que incluyen la sospecha de la gravedad de la hipertensión pulmonar, el potencial tratamiento de específico de la hipertensión arterial pulmonar, los valores y las esperanzas de vida del paciente, sobre todo para ver su candidatura para el trasplante de pulmón, ¿no? Los pacientes que va a estar a la lista de trasplante, se le hace su cateterismo derecho. Cuando se sospecha componente del grupo 2 o que piensen que va a dar información para el pronóstico. Muy bien, alumnos. Esa ha sido la clase de hoy, que sería la última clase. Voy a estar pasando al delegado las diapositivas, aunque yo asumo que ustedes ya están estudiando, ¿no? De las clases que han estado presentes. Probablemente el examen sea la próxima semana. Tienen toda esta semana para reforzar conocimientos. Bueno, ha sido un gusto darles clases. Yo he aprendido, ustedes han aprendido, ¿no? Aunque sería mucho mejor ser presencial, pero poco a poco ya están abriendo las puertas de la universidad. Muy bien, eso sería todo de la clase. Si hay alguna pregunta. Si no hay, entonces nos vemos en la próxima.